Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a nuestro video donde les estaremos explicando acerca de lo que son triggers en una base de datos, cuándo ocupamos utilizar triggers en una base de datos y cómo se estructura el código de un triggers. Bien, vamos a comenzar con qué son triggers. Un trigger es un objeto asociado a una tabla que es ejecutado cuando sucede un evento en la tabla propietaria. Son aquellas sentencias insert, update, delete que modifican los datos dentro de una tabla. Solo puede haber un trigger de cada insert, update y delete por tabla o visita. Pero los triggers tienen una ventaja obvia. Es código que sucede cuando el servidor de la base de datos se ejecuta y no en la máquina cliente. Bueno, ¿cuándo ocupamos utilizar los triggers? Los triggers implementamos varios casos de uso que mantengan la integridad de la tabla de base de datos, como validar la información, calcular atributos derivados, seguimiento de movimientos de datos en las tablas de base de datos. Cuando surja una necesidad para que se ejecute una acción implícitamente sin ejecución de un manual sobre los registros de una tabla. Considera el uso de un trigger. Aunque los triggers sirven en su mayoría para mantener la integridad de la base de datos y que también se pueden utilizar para una auditoría, reglas de negocio, validación de datos y seguridad. Bueno, vamos a ver la estructura del código de un trigger. La llamada de activación, que esta es la sentencia que permite disparar el código a ejecutar. La restricción, que es la condición necesaria para realizar el código. Esta restricción puede ser de tipo condicional o de tipo nulidad. Y la acción a ejecutar, que esta es la secuencia de instrucciones a ejecutar a una vez que se han cumplido las condiciones iniciales. Bueno, lo vamos a explicar mediante un ejemplo de inserción de datos a una tabla. Este es un pequeño ejemplo triggers o disparadores. Este ejemplo se ejecuta después de insertar registros en una tabla que ya hemos creado previamente, es decir, que ya se va a ejecutar cuando actualicemos una tabla ventas de la base de datos. Vamos a ver lo que es triggers de actualización. Para ello vamos a crear una base de datos que se llama artículos, en donde crearemos las siguientes tablas, las cuales las nombraremos clientes y ventas. Vamos a utilizar la sentencia after y también haremos uso de la sentencia old y new. Vamos a ver qué es un trigger de actualización. Bueno, un trigger de actualización consiste básicamente en actualizar datos de una tabla. Para ello tenemos creada la tabla ventas con una serie de campos ya con registros ingresados. Imaginemos que en esta tabla vamos a ejecutar una sentencia SQL que va a actualizar un registro, pero en nuestro ejemplo vamos a actualizar varios registros a la vez. En nuestro ejemplo lo que hará el trigger es actualizar el id cliente, cantidad y el precio de la tabla ventas mediante la implementación del triggers, de que llamaremos nuevas ventas. La función del triggers es, por ejemplo, antes de que se produzca la actualización, lo que hace es guardar en otra tabla diferente, es decir, la tabla que utilizaré de respaldo la información que actualizaremos. Lo que hace el triggers es guardar la información nueva de las ventas, donde vamos a insertar o modificar registros. Como ejemplo de este triggers vamos a agregar los siguientes campos: id clientes, cantidad de precio, más campos. Bueno, ahora que ya hemos explicado un poco, pasamos a verlo en la práctica. Para ello entraremos a lo que es PHP-MyAdmin y pasamos a crear nuestra base de datos que llamaremos artículos. Para no hacer muy largo el video, pues nosotros ya tenemos creado previamente los códigos solo para pegarlos en la consola y ejecutarlos. Bueno, para crear la primera
que se llama cliente, y la segunda ventas, que son con las que trabajaremos. El primer trigger de actualización. Para ello vamos a hacer pues el uso de la sentencia after, que esta sentencia hace que el trigger se ejecute después de la acción realizada en la tabla. Bueno, para crear la base de datos artículos nos vamos a la opción nueva, que la tenemos aquí en esta parte, y vamos a crear la base de datos y agregamos el nombre artículos. Artículos, y en él seleccionamos el cotejamiento y buscamos vamos a ver, buscamos UTF-8 Spanish C y le damos crear. Bueno, aquí me está tirando un error que me dice que no puedo crear la base de datos porque ya tengo pues una base de datos con ese nombre. Entonces le vamos a cambiar, vamos a poner artículo 1 y vamos a crear. Ahí tenemos creada lo que es nuestra base de datos. Bien, para proceder a la creación de las tablas, primero seleccionamos la base de datos, que pues en este caso es artículos 1, y luego ingresamos el siguiente código en la consola. Como ya les había mencionado, pues ya tenía aquí previamente lo que son los códigos para crear las tablas. Entonces vamos a seleccionar este de acá para crear nuestra primera tabla. Ponemos en nuestra consola, le damos a ejecutar y pues ya tenemos nuestra primera tabla, que es cliente. Nos vamos igual a crear la segunda tabla. Y la creamos. Control Enter. Y ya tenemos creada lo que es nuestra tabla venta. Bueno, una vez ya creadas las tablas, podemos continuar con el ingreso de datos. Para ello ingresaremos los siguientes registros, que esto lo vamos a hacer en la tabla clientes. Nos ubicamos en lo que es en la tabla clientes y pues buscamos en nuestra consola donde pues aquí en nuestro blog ya tenemos pues tenemos los códigos para ingresar los valores a la tabla cliente. Ya tenemos creado el ingreso de los 5 registros que hemos insertado con la función insert into. Bien, como ya hemos ingresado los registros a la tabla cliente, ahora vamos a proceder a crear lo que es el triggers. Bien, entonces nos ubicamos en lo que es nuestra tabla, que es ventas, para crear lo que es el triggers, y nos vamos a la consola. Copiamos en nuestro blog lo que nosotros, pues el código que ya tenemos previamente escrito para lo que es nuestro triggers.
le damos control. Bueno, hay un pequeño error, vamos a verificar qué error es. Bueno, solo le dimos un clip en donde nos mostró el error, y si nosotros ya verificamos en la tabla ventas, pues podemos ver de que nuestro triggers se hizo con éxito. Bueno, esto es todo en este video. Espero pues les haya servido de mucha ayuda, y pues saludos.